Todas mis experiencias cercanas a la muerte con niños han sido prácticamente idénticas. Podemos hablar que en este plano simplemente hacemos un trabajo para continuar en otros planos, pero que existe una vida eterna, constante y continua. Como también es muy difícil de explicar que en alguna ocasión que otra, muy pocas veces, esa parte blanquecina que la ciencia dice que pesa 14 gramos y que llamamos alma y que habita en un espacio físico como es el corazón, sale y la ves marchar. Bueno, pues yo he tenido el privilegio o el regalo de ver, y no en un sueño, y no desde la imaginación, y no desde la interpretación, sino desde una presencia total y absoluta de mi ser en ese momento. De nuevo estamos aquí con otra entrevista, otro día más. Estamos felices, como siempre, de estar con vosotros. Y lo primero, también, como siempre, agradeceros a estos suscriptores que cada día hay más, que nos apoyáis. Gracias por vuestros comentarios, gracias porque nos apoyáis, incluso con donaciones en la fundación. Y también agradecer a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado, tenemos el gustazo de tener aquí a Andrés Olivares. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. En absoluto, muchísimas gracias a ti, Luján. Es un placer. Cada vez que me propones algo, de compartir un ratito contigo, para mí es un regalazo. Entonces, las gracias te las tengo que dar yo a ti. Es igualmente, ¿no? Yo también, porque es un gusto hablar con personas como tú. Se abre el corazón. Sí. Me parece increíble. Y bueno, yo creo que las personas que nos están viendo están acostumbradas a que hago un tipo de entrevistas a personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces, tú no has tenido una experiencia cercana a la muerte, pero tú has tenido un hecho en tu vida, pues la enfermedad y la muerte en este plano de tu hijo Luis, que hizo que hubiese un antes y un después, ¿no? Tú estuviste muchos años de empresario y te dedicaste después a ayudar a los niños con cáncer y a sus familias. Cuéntanos el recorrido en tu vida de Un esta recorrido de enfermedad de tu 54 hijo. años, querido Luján, que como a veces digo, ya tengo más pasado que futuro, pero no cambiaría absolutamente nada de mi pasado, a pesar de haber vivido durante un largo año la enfermedad de mi hijo y su tránsito a lo que yo siempre he llamado el hogar, a los 9 añitos. Pues efectivamente, como decías, yo era un empresario y sigo siendo empresario, pero desde otro lugar. Y me centré únicamente en lo que es pura materia, en llegar a tener, en cambiar la infraestructura de la empresa familiar, en crecer, en montar franquicias, en volverte loco sin tener horas ni descanso, hasta que en un momento determinado, pues el universo, Dios, la vida o esa fuerza inconmensurable que todo lo ha creado, llamémoslo como lo queramos llamar, la fuente me envió un regalo precioso. Me envió un hijo y a través de su enfermedad, con 7 años, aprendí, porque él me enseñó, el verdadero significado de la vida. Yo esta mañana, como te comentaba, he estado en Jaén dando una conferencia y les hacía una pregunta a todos los allí presentes. ¿Cuál es vuestra misión de vida? ¿Cuál es el sentido real de vuestra existencia en este plano? Si no es más que el abrazar y el amar a todo aquel que se presente en tu camino. Ya lo dice alguien por ahí, ama al prójimo como a ti mismo, y no quiero meterle a esto connotaciones religiosas ninguna. Pero si él me enseñó algo importante, que todo fue importante, fue sobre todo amar desde la incondicionalidad. Es verdad que cuando el cáncer infantil llama a tu puerta y estás en ese mundo tan loco del tener y del conseguir y de llegar a unas metas a veces inalcanzables, pero queremos llegar a ellas para que la sociedad te reconozca como alguien importante. Y te hablo del ego. Y no me importa reconocer que he sido egoísta como todo ser humano en este plano.
y te llega una noticia como la que me llegó a mí, una vivencia como la que viví, tu vida se tambalea y empiezas a hacerte muchas preguntas que no sería necesario hacérselas a través de lo que yo viví. Preguntas tan sencillas como qué es la vida o qué es la muerte, o quién eres, qué es la felicidad, cuál es tu misión o propósito. Ya sabemos que hay una pequeña diferencia. Uno es el Dharma y el otro el Karma, pero bueno, no entraremos ahí de momento. Yo no he dejado nunca de agradecer la experiencia que viví, la experiencia que me regaló mi hijo, porque gracias a ella hoy soy quien soy. Averigüé quién era, averigüé cuál era mi misión de vida, que no fue más que un susurro al oído y decirme, oye papá, ¿qué te parece si dedicas tu vida a ayudar a otros niños enfermos como yo? Y al final esto creció tanto que he acabado ayudando a todo aquel que lo necesita. Esté malito o no esté malito, tenga cáncer o tenga cualquier otro tipo de enfermedad, o sean separaciones en parejas, o sean problemas con los hijos, o sean despidos de trabajo, o sea, me da exactamente igual. Si el ser humano no es capaz de levantarse cada mañana con la intención de ser en lugar de tener, ese día no lo habrá vivido. Ese día no contará en la vida, sino que contará en la muerte. Y aquí estamos para vivir, Luján, no estamos para morir. Acercándome a tu pregunta de cómo viví esa experiencia cercana a la muerte material, es cierto que cuando él se marchó, se acercó un familiar y me dijo, es increíble cómo has acompañado a tu hijo en el tránsito. Yo, sinceramente, no supe hacerlo de otra forma, sino entregándome en ese momento a un hijo que llevaba 8 días en coma y simplemente le susurraba al oído, le acariciaba la mano, le cantaba una canción que a él le gustaba mucho. En esos 8 días hubo un momento en que no sé por qué puse mi cabecita en su vientre y él acarició mi pelo, algo que hacía muy a menudo y supuestamente no tenía por qué haberlo hecho porque estaba sedado y en coma. Pero en cambio lo hizo. No sé si a modo de despedida o papi te quiero mucho. Bueno, antes de llegar a ese momento, Luján, él y yo tuvimos muchísimas experiencias espirituales. Yo empecé a entender que no era un trozo de carne, aunque ya me lo imaginaba, sino que tenía que haber algo mucho más importante, que es ser un cuerpo físico. Había días en que por la mañana se levantaba y me llamaba y me decía, papi, ven, enciérrate en la habitación que te voy a contar. Y nos sentábamos los dos en su habitación y me decía, ¿sabes qué? Esta noche ha venido Jesús a verme. Y claro, yo me ponía a temblar, ¿cómo que Jesús ha venido a verte? Sí, papá. Y ha venido con la Virgen María. Pues no me lo puedo creer. A ver, pero cuéntame, ¿pero cómo que han venido? Sí, papá, han estado aquí conmigo. Y me han dicho que lo estamos haciendo muy bien, que lo estoy haciendo muy bien y que todo va a salir bien. La mente en ese momento se llena de pájaros, pensando que ese todo va a salir bien significaba que evidentemente mi hijo se iba a curar de su enfermedad física. Como padre, evidentemente te agarras a un clavo ardiendo, porque lo último que piensas o que quieres ver o que quieres aceptar es que tu hijo se va a morir. Pero al poco tiempo me volvió a encerrar en su dormitorio y me contó otro sueño. Mira, papá, estaba a los pies de una pirámide y de tramo a tramo pues encontraba como una serie de mensajes. En el primer tramo me encontré una llave. Bueno, pues. Y cuando llegué al último encontré un baúl ya en la cima de la pirámide y entendí que la llave era para abrir ese baúl o ese cofre. Lo abrí y salió una luz blanca, preciosa, que no sé lo que significaba, pero lo iluminaba absolutamente todo. Era como un mensaje de me voy a salvar. Y mi mente volvía a hacerse 20.000 películas diciendo, Dios, si hace unos días nos dijiste que lo estabas haciendo muy bien y que todo iba a salir bien, y ahora nos estás diciendo que va a haber una salvación, evidentemente yo entendía que mi hijo se iba a salvar. Pero por otro lado también veía a Luján un deterioro increíble de su físico. Unas noticias desde el ámbito médico nada halagüeñas.
una leucemia refractaria que nos decía cada día que por mucho que hiciésemos iba a ser muy complicado el que todo saliera bien y el que se salvara desde ese punto más terrenal. Y empecé a cambiar esa manera de pensar y empecé a sentir lo que realmente mi hijo me quería decir, mensaje tras mensaje. No podía entender que con 8 o 9 años yo entrara en su habitación y siempre me mirara con una sonrisa y que sus ojos transmitieran tanta luz y tanta paz. Y yo me preguntaba cómo un chaval de 8 o 9 años puede tener esa serenidad, esa madurez. De diciembre de 2006, muy poquito antes de que se marchara, él se marchó en enero del 2007, cuando le llevé o le llevamos su madre y yo un catálogo de juguetes para que eligiera los regalitos de los Reyes Magos, me dio 16 veces las gracias. Te lo digo así porque lo tengo grabado. Y era, papi, muchas gracias. Y papá, gracias. Papá, gracias, te lo agradezco, papi, muchísimas gracias. Y cuando terminó de darme las gracias 16 veces, me pidió que, papá, ¿y por qué no coges este catálogo y se lo llevas al niño que está en la habitación de al lado? Porque seguro que a él también le va a hacer ilusión. Era algo increíble ver a un ser tan débil en lo físico, tan demacrado, tan machacado por tantos químicos, tantos altibajos, con todo lo que viví con él, que no lo voy a contar, pero llevo 15 años en una planta de oncología pediátrica y ha sido una de las leucemias más atroces que yo he podido vivir desde que estoy allí. Y él seguía con esa serenidad, con esa paz interior, que de alguna forma o de otra me la fue transmitiendo a mí. Y hemos hablado en otras ocasiones, Luján, de la conexión de aquello que no se ve, que sale fuera de los sentidos físicos. Y él, sin lugar a dudas, hizo en mí algo, sin yo darme cuenta, a través de, en un momento dado, de aquellos péptidos que hablamos en su día, de las conexiones celulares o quizás de la esencia que somos, que es esa conexión energética de alma a alma, que hizo que yo me fuera transformando. Tanto, que cuando él estaba a punto de marcharse, yo estaba fuera del hospital fumando un cigarro y me llamaron y llegué en el último suspiro. Lo abracé. Todos sabemos que un cuerpo sin vida, un cuerpo inerte, es un cuerpo muy pesado. Lo abracé, lloré mucho en ese momento, pero llegó un momento, valga la redundancia, que dejé de llorar. Y no volví a llorar. No sentí la pena, la tristeza, la rabia, la ira, el desconsuelo de un padre destrozado porque su hijo yacía muerto en sus brazos en ese momento. Es cierto y te he de reconocer, y esto todavía no te lo he contado porque sucedió hace muy poquito tiempo, que ha estado ahí dormido ese sentir hace 16 años. Y hace muy poquito, a través de una experiencia que viví con una persona maravillosa que apareció en mi vida, me permití llorar. Pero también reconocí ese llanto y tampoco lloré desde esa pena y angustia tremenda con la que yo veo muchas veces llorar a los padres. Es cierto que hacía falta que desde mi interno salieran esas lágrimas que hace 16 años se guardaron en un cofrecito y se quedaron ahí. Es bonito dejar salir lo que uno tiene dentro. Y no he tratado de reprimir absolutamente nada durante estos años, me he dejado sentir, que fue otro de los grandes aprendizajes que tuve con él, empezar a dejar de pensar y empezar a sentir la vida. Desde ese momento entendí, por supuesto, que la muerte no existía. Yo recuerdo que en esos últimos 8 días busqué recursos por todos lados y apareció una medium vidente en la planta, que no sé ni cómo apareció, y me empezó a decir que mi hijo ya llevaba días saliendo y entrando de su cuerpo, que revoloteaba entre nosotros y volvía a su cuerpo y volvía a salir. Y a mí aquello no me costaba trabajo entenderlo, pero no lo terminaba de entender por completo, sobre todo en aquella situación tan compleja en la que estás viendo que cada día surge algún problema médico que hace que aquello se acelerara, ¿no?
Cuando él se marchó, tardé 3 días en volver al hospital. Empecé a dar abrazos a todo el mundo y a acompañarlos desde el minuto cero cuando llegaban a la planta. Familias con niños o niñas de 2 añitos, de 8, de 12, de 15 o de 20. Me daba exactamente igual. Y llegó un momento en que empezó a suceder, desde la sincronicidad preciosa del universo, a que los niños empezaban a ir. Muchos de estos niños y niñas que yo había recibido en la planta se marchaban. Y casualmente siempre estaba yo. No sé por qué, no sé para qué, no sé cómo, pero casualmente cada vez que un niño se marchaba, coincidía en que yo estuviese en la planta o coincidía que la madre o el padre pues llamaban a la fundación y me pedían que por favor que Andrés se acercara a casa y estuviera allí con ellos. Yo me formé en muchas terapias, entre ellas Reiki, que es lo que más hacemos en la fundación, pero hago regresiones a vidas pasadas y bueno, muchas cosas, hipnosis clínica, bueno, da igual, en definitiva yo todo lo que he aprendido, en lo que me he formado a lo largo de estos años, lo traduzco en una sola palabra, en amor. Y cuando yo entré en la primera habitación del primer niño que se me marchó y me puse en el cabecero de su cama y no sé cómo empecé a oírlo porque él estaba sedado. Ya sabemos que en esta enfermedad en los últimos momentos casi siempre los médicos optan por la sedación para evitar dolores y etcétera, etcétera. Pues lógicamente este niño no podía hablarme desde el verbo. Y yo lo oía. Y yo le contestaba y no sabía si me oía o no, pero le contestaba. Y él me decía que se tenía que marchar, que su cuerpo físico ya no soportaba más. Los padres estaban siempre a los pies, agarrando, precisamente anclando en tierra y pidiendo a todas esas imágenes de santos que tienen los niños estos en el cabecero habitualmente, perdón, que por favor no se lo llevaran, que por favor le permitieran quedarse más tiempo entre nosotros. A mí de alguna forma o de otra el niño me pedía que les explicara a los padres cuál había sido su misión de vida, el para qué había venido a este plano, cuál había sido su proceso de enfermedad, para que ellos entendieran muchas de las cosas que hoy todavía no se entienden. Para empezar, que los hijos no son nuestros, y esto lo hemos hablado 1.000.000 de veces, que somos seres individuales. Esta mañana hablaba de la dualidad del universo, que Dios tiene su 50 femenino y su 50 masculino, que existe la luna y que existe el sol, que existe la tierra y que existe el mar, y que existe el hombre y que existe la mujer, y que todo va encaminado a llegar a una unicidad, porque en el fondo ya sabemos que existe una conciencia universal en la que todos somos uno. Cuando estos padres veían que realmente se marchaba a su hijo, se producía un cambio de espacio y de tiempo. Yo me volvía a bajar a los pies y ellos subían al cabecero, cada uno a un lado de su hijo. Yo normalmente pongo las manos en las rodillas, que ya sabemos que es donde se anclan los miedos. Y después acaricio los pies. Todas mis experiencias cercanas a la muerte con niños han sido prácticamente idénticas. En algún momento sí he tenido la oportunidad, y te hablo de una niñita en su casa, que llamó la madre a la fundación y me pidió que fuera y compartí con ella los últimos momentos en este plano. Y justo cuando se marchaba, sí vi a 4 de los niños que ya habían partido con anterioridad, que venían a por ella y además, curiosamente, venían a caballo. Uno de ellos era mi hijo. Y aparecieron los 4, la recogieron y se la llevaron. Un momento muy bonito. No me preguntes cómo lo veo, porque evidentemente no se ve desde estos ojos físicos, sino es algo que en este plano es muy complicado de explicar. Como también es muy difícil de explicar que en alguna ocasión que otra, muy pocas veces, esa parte blanquecina que la ciencia dice que pesa 14 gramos y que llamamos alma y que habita en un espacio físico como es el corazón, sale y la ves marchar. Bueno, pues yo he tenido el privilegio
o el regalo de ver. Y no en un sueño, y no desde la imaginación, y no desde la interpretación, sino desde una presencia total y absoluta de mi ser en ese momento. Entonces, cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte o cercanas a la vida, porque para mí la vida es la muerte, es exactamente lo mismo, podemos hablar que en este plano simplemente hacemos un trabajo para continuar en otros planos, pero que existe una vida eterna, constante y continua. Es cierto que la sociedad tiene mucha ignorancia en el mundo espiritual porque tampoco se ha ocupado de buscar, de indagar, de investigar, de saber. Por aquello de que cuántas personas me habrán preguntado, Andrés, ¿y mi hijo cómo está? ¿Y dónde ha ido? ¿Y estará bien? Y yo lo único que quiero es que sea feliz. Pero no se atreven a meterse en esos espacios donde la muerte ronda muy cerquita, porque la muerte da mucho miedo, porque no te enseñan a morir. Porque si no te enseñan a vivir, ¿cómo te van a enseñar a morir? Si la mayoría de las personas que quizás nos estén oyendo hoy, y las otras muchas a las que les he podido dar conferencias, les he preguntado qué es la vida y la muerte y no lo saben, evidencian que nunca les enseñaron a vivir. Y si no aprendemos a vivir, es muy difícil aprender a morir, porque una cosa conlleva a la otra y es una continuidad, es como ese infinito que hoy morimos y mañana nacemos y después morimos, y es continuo en un proceso evolutivo brutal que nos brinda, bueno, en este caso yo lo voy a llamar Dios, porque creo ciegamente en Él y sé que Él, al que muchísima gente define como amor incondicional, a mí me gusta definirlo como la voluntad. Para mí Dios es voluntad. Ella tuvo la voluntad de crear un impulso desde el que le nació la creación. Y él creó esto que conocemos como planeta Tierra. Y si salimos, universo, galaxia y todo lo que existe, desde un principio que fue su voluntad. Después lo hizo Verbo, que ya sabemos que el Verbo se hizo hombre para poder conversar y poder transmitirnos todo esto que desde el alma no somos capaces de transmitir porque ni siquiera sabemos que somos alma. Porque cuando pregunto en conferencias la diferencia entre el alma y el espíritu y toda esa conexión que nace desde la fuente, pues las personas que me oyen se pierden un poquito. Todos piensan que el alma y el espíritu es más o menos igual y que la espiritualidad conlleva al espiritismo y terminamos hablando de la Ouija y nos perdemos en todas aquellas historias que nos han contado a lo largo de nuestra vida que nos dan un miedo tremendo. A mí me apasiona vivir este mundo porque te das cuenta lo irreal que es y la posibilidad de hacer lo real que tenemos. En otras muchas ocasiones, en sesiones que he hecho con niños y niñas que no se han terminado marchando de este plano, pues he vivido experiencias como con mi niña Vero, que terminé de hacerle una sesión de Reiki, y me dijo, Andrés, hemos viajado, ¿y dónde hemos estado? Pues mira, Andrés, hemos estado en el cielo. ¿Y cómo es el cielo? Pues mira, Andrés, el cielo es precioso, está lleno de niños, de pajaritos, y además estaba mamá, papá y tú. Anda, pues yo también estaba en el cielo contigo. Y entonces sigues afianzando esa convicción que hoy tengo de que, por supuesto, hay algo más. Y a ti no te lo voy a contar, que has vivido muchísimas experiencias de personas que han entrado en quirófano y que esa conciencia ha seguido existiendo en algún sitio, aunque la ciencia diga que está en la mente, y si la mente está dormida o muerta clínicamente, ¿cómo puede una persona recordar eso que ha vivido y que ha dejado de vivir y después contarnos todo lo que nos cuentan? Y ese túnel tan famoso del que nos han hablado un millón de veces y esas personas que nos reciben para que tengamos menos miedo a la hora de partir y esa luz blanca infinita. Yo comulgo con muchas cosas, con la ciencia, pero con otras creo que está todavía años luz de donde quizás estemos ahora muchos de nosotros. Y no es crítica, es simplemente pedirle a la ciencia que se acerque a la espiritualidad, porque la ciencia sin espiritualidad para mí se queda muy, muy, muy corta.
No siempre 2 más 2 es 4, aunque nos hayan inculcado que por narices 2 más 2 tiene que ser 4. A veces no, a veces, claro. No, mira, es muy fácil. Para mí hay un ejemplo muy fácil. El oxígeno con el hidrógeno. 2 más 2 no son 4. No. Porque oxígeno con hidrógeno forman agua, que es totalmente diferente. Sí. Es un plus, es un plus. Andrés, antes decías que no nos han enseñado a vivir, pues menos a morir. Y has dicho dos cosas que me gustan mucho, que has dicho que nos enseñan a tener y no a ser, que nos enseñan a pensar y no a sentir. Yo creo que la transformación debe venir por ser, no tener, y la transformación debe ser el sentir, no pensar. La mente nos va muy bien para poner las cosas en su sitio. No, la mente no nos va nada bien. Pero nos llena de dudas. Porque mira cómo está el mundo. Sí. Si la mente nos fuera un poquito mejor, pues no estaría el mundo como está. Pero si tú haces una mirada así global de cómo va el mundo, te darás cuenta que todo es mental. ¿Por qué? Porque la gente piensa en exceso. Y ya sabemos, y eso la ciencia lo corrobora, que el 90 y mucho % de lo que pensamos, pues ni se produce y por supuesto es mentira. Tú sabes como yo que nosotros vivimos en 3 tiempos y te he hablado en algún momento de la antroposofía y de la TDL y de cosas que hacemos con un grupo fantástico que tenemos en Alemania, que trabajamos sin trabajar. Utilicemos el verbo ese, para mí no es trabajo, mi vida no es trabajo. Me apasiona tanto que no lo considero trabajar. Tenemos 3 tiempos o vivimos en 3 tiempos, en el etérico, en el emocional y en el mental. Y estamos en continua búsqueda de ese equilibrio, de ese trío, la Santísima Trinidad, que es difícil de conjugar porque además no contamos con una carga genética del transgeneracional, de los 9 meses de gestación, de la división en septenios que ya hizo en su día Rudolf Steiner, que fue quien creó la antroposofía y quien empezó a intentar aunar ciencia con espiritualidad, y que hoy personas como, bueno, mi mentora Montserrat Fonsalas, pues ha seguido avanzando en ese terreno y ha desarrollado fórmulas que llamamos matemáticas de las emociones, que hacen que esas emociones que se anclan en la cadena de ADN emocional, que hoy la ciencia también verifica o certifica, que lo llaman Lyme o basura, como si no sirviera para nada, pues están ahí ancladas y de alguna forma la célula está buscando darle lógica a algo que no la tiene. Yo esta mañana en la conferencia le preguntaba a todos los presentes si las emociones existen. Y esto lo he hablado y no lo he discutido porque nunca me gusta discutir con profesionales de la psicología y de la psiquiatría. Y para llegar a emocionarnos tenemos que tener un primer paso que haga que nos emocionemos. Ese primer paso esta mañana lo preguntaba y nadie sabía cuál era. Nosotros, después de años de investigación, hemos determinado que la emoción nace de un primer escaloncito que se llama recuerdo. Que el recuerdo te llega por los 5 sentidos físicos que tenemos. Cuando oímos, vemos, olemos, tocamos o saboreamos algo, inmediatamente nos lleva a algún momento que ya hemos vivido, algún recuerdo. Y ese recuerdo despierta a nosotros un segundo escalón que se llama pensamiento. Y pensamos, esta comida que he tomado hoy, recuerdo que la tomé por primera vez en aquel sitio que me encantó, la comparo porque aquí estaba mejor, aquí sabe de otra forma y tal. Y eso empieza a crear en mí un presentimiento y un sentimiento que termina en una emoción. Y yo les decía esta mañana a estas personas, si eso que llamamos emoción parte de un recuerdo y el recuerdo es pasado y el pasado ya no existe, porque vivimos en un presente continuo, como algo no real que no existe, que existió pero no existe, puede provocarnos ahora algo en el aquí, en este presente. Por eso yo sigo manteniendo, y nunca diré que las emociones no existen porque son reales. Lo que no existe es el conocimiento, entre comillas, de todo ese proceso de la emoción para que cuando llegue
a emocionarte algo que estás viviendo en ese momento, no te quedes anclado o anclada en ese pasado que ya no es real, sino que lo transformes en un presente y que esa emoción se diluya en 0,0. Evitaríamos muchísimos ansiolíticos que hoy se está tomando el 90 y tantos % de la población, y evitaríamos infinidad de trastornos psicológicos y psiquiátricos que hoy tiene el ser humano por una mala gestión emocional. Aparecieron técnicas como la inteligencia emocional y yo todavía no logro entender o no he encontrado a nadie que me explique realmente qué significa esa terminología. La emoción tiene que ser inteligente. Te explican que, bueno, que lo dicho, inteligentes tenemos que ser nosotros para saber manejar esas emociones. Pero ¿qué herramientas nos dan para manejar esos puntos o esos estallidos emocionales que recibimos cuando llega el médico por la mañana a tu habitación y te dice, oye, tu hijo se va a morir? Imaginaros el impacto emocional que sobre la persona o los padres puede causar esa noticia. O el mero hecho de que mañana compres un boleto y te toque la lotería. Y bueno, tampoco sabemos definir muy bien la diferencia entre emoción, sentimiento, entre estado de ánimo. ¿Qué es un estado de ánimo? A mí que me toque la lotería me puede provocar un estado de ánimo determinado, pero no se me puede ir la pinza ni me puede ir a la emoción que me lleva a una locura de decir, como ya soy millonario, ya todo vale y ahora me voy a gastar el dinero en esto y en lo otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es quedarte enganchado a una emoción que tampoco es real, porque estás viviendo ese presente llevándotelo a un futuro que no sabemos si será real o no, porque tampoco sabemos si mañana, aun habiéndome tocado a mí hoy la lotería, voy a seguir estando aquí o no voy a seguir estando aquí. Entonces, a mí, ese mundo donde la ciencia no termina de entrar, cuando hay curaciones espontáneas, como las llaman, y no les saben dar una explicación lógica, porque yo he visto muchos tumores y muchas leucemias en niños que llegaron con pronósticos devastadores y hoy están entre nosotros. Y en el caso contrario, exactamente igual, niños que llegaron con pronósticos muy buenos y hoy ya no están. Y si hoy los protocolos, en concreto en la oncología, son idénticos en cualquier hospital de nuestro país o incluso fuera, ¿qué hay que diferencie la evolución de un paciente o de otro? Pues también nos podemos hacer la misma pregunta cuando en una familia hay dos hijos, que los padres son los mismos, los abuelos son los mismos, la educación es la misma, los colegios son los mismos y son totalmente diferentes. ¿Qué hay detrás de todo lo que nos rodea? Yo lo llamo aquello que no se ve, Luján. Y muchas veces pongo el ejemplo de decir, oye, vamos a poner la mano así y vamos a ver qué vemos. Y la mayoría de la gente lo que ve es una mano y 5 dedos. Y yo les pido que miren entre los dedos, porque lo que no se ve está entre esos dedos. Pero la gente está, y no es crítica, por favor, no estoy en poder de la verdad, aunque sí estoy en poder de mi verdad. Y esta mañana lo decía también en la conferencia. Mi verdad es la mía y la voy a defender a capa y espada, porque tenéis delante a un tío que su hijo está muerto y es el tío más feliz del mundo. Y si mi hijo está muerto y soy el tío más feliz del mundo, me puedo permitir el lujo de expresar lo que mi verdad que habita en mi corazón me dice. Que no significa que sea ninguna de las vuestras, de los que nos estáis viendo. Pero si ni siquiera sabéis cuál es vuestra verdad, ¿os habéis preguntado alguna vez cuál es vuestra verdad? ¿Cuál es lo que realmente os dice el corazón? Siempre digo que hay 20 centímetros de la cabeza al corazón y siempre habitamos en la mente. No somos capaces de equilibrar ese mental, ese emocional y ni mucho menos ese astral. No somos capaces de dar un paso atrás y meternos en ese astral, que es quien observa todo lo que va ocurriendo en nuestro entorno. Cuando uno observa lo que ocurre en nuestro entorno, coge una perspectiva que le puede dar una lógica. El ser humano enferma, y yo hoy lo tengo clarísimo por años de investigación y de estudios, enferma porque cuando esa emoción que habita en tu célula, que ha llegado a través de la creación de unas cadenas de aminoácidos, que son los péptidos que crean las neuronas del cerebro y la mandan a través del torrente sanguíneo, y cuando llegan alrededor de las células, el receptor celular lo agarra y lo mete en la célula y lo acopla
en esa cadena de ADN y la célula dice, bueno, ¿esto qué es? Si esto no es algo fisiológico, ¿me queréis contar esto qué es lo que es? Pues llega un momento en que la célula lo pregunta tanto y da tantos avisos a través del físico de cada uno de vosotros y de vosotras, que un día te tocas la mama y resulta que tienes un bulto. Y ese bulto pues resulta que es lo que es. Y no es más que las células diciéndote, oye, aquí existe una emoción que se llama miedo, o que se llama abandono, o que se llama, ahora está muy de moda, el niño interior herido, que necesita una explicación lógica, un razonamiento del por qué somos capaces, como hace 2 días, de que un padre llegue a su casa y asesine a su mujer y a su hijo. El por qué yo he estado 20 años soportando al mismo jefe cuando me ha maltratado y no estaba a gusto desarrollando mi trabajo. El por qué he estado 15 años casada o casado con una persona que no era, que tenía claro que no me atraía, que no la sentía, que no estaba a gusto. Y nos quedamos muchas veces en espacios y en tiempos como congelados, aceptando que la vida es esa. Y aceptáis que la vida es esa porque la pensáis. Si la sintierais, saldríais. Pero para salir también hay que ser muy valiente. Y vivimos en una sociedad, Luján, que es muy poco valiente. La gente va por la calle dormida y no es capaz de alzar la voz y decir, yo quiero vivir mi vida, no quiero vivir la vida de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mi pareja, de mi jefe, yo quiero vivir mi vida. Porque mi vida es para vivirla yo, nadie me tiene que decir cómo la tengo que vivir. Me pueden dar consejos, me pueden dar información, me pueden decir que esto está bien o esto está mal, pero son meras opiniones. Al final la decisión de subirse a un escenario vestido de comandante de vuelo sin ser comandante, la tomo yo. Y he sido y soy criticado por muchas personas. Y hay personas que realmente son comandantes que te dicen y me llegan en rumorología de que cómo se me ocurre a mí utilizar un uniforme sin ser o sin tener el título, o cómo se me ocurre a mí hacer muchas de las cosas que hago, porque todo lo que hago nace de mi corazón. Soy cantante en un grupo y canto fatal y me da igual. Y me he visto de Batman en Navidad porque me subo en una carroza y subo a mis niños enfermos de cáncer vestidos de superhéroes y me da igual. Y mañana haré cualquier otra locura y me seguirá dando exactamente igual, porque vivo la vida al ritmo del latido de mi corazón. Y eso me permite, Luján, vivir la vida y tener claro que la vida hoy puede conllevar a que mañana sea la muerte. Y yo tuve hace unos años un proceso complicado a nivel físico. Y una noche sentado en casa, le dije a mi hijo, si me tengo que marchar, me marcho. Si mi misión de vida ha terminado, me parecerá fantástico reencontrarme contigo allí donde estés. No me va a dar miedo morirme. Como físico o parte física y mental, es verdad que a veces yo vivo solo. No me gustaría morirme solo. De hecho, hace unos meses tuve a nivel de tensión y una noche se me puso la tensión en 25 y pico. Eran las 11 de la noche, estaba yo solo en mi casa y lo miré porque tengo aquí un cuadro inmenso que me mira en todo momento y le dije, oye, que sí, que si me tengo que ir ahora me voy, pero no me gustaría irme solo. Me gustaría estar acompañado, que alguien me cogiera la mano. Pero el día que me tenga que ir me voy a marchar, porque si soy capaz de acompañar a niños en el tránsito, estoy convencido que voy a ser capaz de acompañarme a mí mismo sin lugar a dudas. Es así, pero yo quiero volver un poco atrás en una cosa que has dicho que me parece tan importante. Bueno, todo lo que has dicho, comulgo con ello porque me parece muy importante. Pero has dicho que tienes que ser tú. Que aquí es que no entendemos que no podemos ser como el otro, que venimos a ser nosotros y a desarrollarnos nosotros. Yeah. Y cuando tú acompañas en el tránsito, la gente de lo que más les duele es de no haber sido ellos. Lo que más les pesa es no haber sido ellos, no haberse enfrentado a, pues, a la familia, a quien fuese, y no ser
lo que la familia quería que fueses, la sociedad quería que fueses, por no discutir, por no sé qué, van haciendo, porque parece que es más fácil, pero todo eso son emociones que tienes que irte tragando y eso, como has dicho tú, luego afecta el físico. Aquí venimos a poner las emociones en su sitio. Por eso tú vas vestido de comandante, ¿no? Porque tú tienes un blog que es piloto de emociones. Exactamente. ¿Qué significa? Pues mira, piloto de emociones no deja de ser yo. ¿Y quién soy yo? Una persona. Sí. Claro, cuando yo pregunto a la gente, ¿tú quién eres? Ah, pues soy Pepe, soy arquitecto, soy padre, soy hermano, soy abuelo, soy hijo. O sea, me pones delante todas las etiquetas del mundo a vida si puede haber. Pero nadie me dice, soy yo, soy una persona. Ahora está muy de moda decir, no soy un alma que ha encarnado en un cuerpo físico para vivir una experiencia humana. Vale, eso queda cojonudamente bonito. Pero la gente no tiene, y permitirme que lo diga así, no tiene ni puta idea de lo que significa eso. ¿Vale? Porque ni siquiera sabe lo que es un alma que ha encarnado, qué es eso de encarnar, dónde está ese alma, en qué sitio de mi cuerpo, que ha venido a vivir una experiencia física, vamos a ver, o humana, ¿alguien me lo quiere contar? Pues nada, no te lo cuentan en ningún sitio. Hay muchos coaches que lanzan productos fantásticos, entre comillas, que en un fin de semana consiguen o te ofrecen conseguir encontrar tu mejor versión. Y yo pregunto, ¿tú sabes que eres una versión? Si ni siquiera sabes lo que eres. Y cuando yo pregunto quién eres, si me dijeras por lo menos, oye, sí, yo soy una versión, pues entonces, perfecto. Ahora vamos a dedicarnos a buscar la mejor de tus versiones. Pero ni siquiera sabes quién eres. ¿Cómo te voy a poder enseñar tu mejor versión? Te tendré que enseñar quién eres y a partir de quién eres, sacar el quién mejor que eres. Es algo evidente, ¿verdad? Pero como vivimos en una sociedad tan carente y tan necesitada de libros de autoayuda, de talleres de fines de semana, de 20.000 terapias que nacen como setas en el bosque, como si todas te dieran la solución. La solución está en ti. Y en una cosa que yo digo muy a menudo, y soy muy mal hablado, ya lo sabes, en tener un par de cojones y ponerse delante del espejo y sabiendo esa dualidad tuya de luz y oscuridad, apartarte un poquito de tu luz, que la tienes muy triste, y meterte en tu oscuridad de lleno. Y cuando te metas en tu oscuridad o en tu mierda de lleno, te darás cuenta que mientras más la mueve, ¿qué ocurre? Que huele peor, ¿verdad? Y cuando huele muy mal, casi que te asfixias y sales corriendo porque evidentemente a nadie le gusta oler ese tipo de olores. Pero cuando uno es capaz de quedarse ahí, seguir removiendo y seguir oliendo lo que es de uno mismo, se dará cuenta que no tiene ningún sentido, que la vida es mucho más bonita que estar en un pozo lleno de mierda removiéndolo y oliendo como bueno. Pero para eso, como te decía Luján, hay que ser muy valiente. Y vivimos en una sociedad en la que nos han inculcado un miedo atroz desde el minuto uno, pero no ahora, viene de civilizaciones. Nos podemos ir, siempre lo digo, a Lemuria, a la Atlántida, Babilonia, Egipto, Roma, ¿vale? Emperadores, reyes, presidentes de gobierno, papas. O sea, cómo un estamento como la Iglesia, y lo digo con todo el respeto del mundo, puede basar el catolicismo en el temor a Dios. ¿Cómo le podemos tener temor a Dios? Hoy vivimos atemorizados en todos los sentidos. Hoy, ahora mismo, que si la inflación está por las nubes, que si cómo voy a pagar la luz, que si van a despedirme del trabajo, que si hay un tío que está chiflado como una cuba en Ucrania, que como le dé un botón nos vamos todos a tomar por saco. Que ahora tengo que estar 2 años con una mascarilla poniéndome vacunas. O sea, todo el mundo asustado. Todo el mundo. La sociedad vive en un miedo atroz. ¿Cómo va a ser capaz de tomar una decisión de separarme o de irme de este trabajo o de cambiar de ciudad? Decisiones muy normales que además tienen su lógica. Si yo no amo a una persona, ¿qué hago siguiendo con ella 10, 12, 15 o 20 años más?
No tiene sentido. Si yo no estoy a gusto en un trabajo porque me maltratan, porque no me encuentro a gusto con mis compañeros, porque mi jefe es un... ¿Por qué te quedas en ese espacio? ¿Qué lógica tiene? Si a mí me está sentando mal vivir en una ciudad como Málaga porque la humedad me sienta, pues me tendré que ir a una ciudad donde haya menos humedad por mi propio bien. No. Somos Sí, la capaces de... gente tiene mucho miedo al cambio. Un miedo atroz. Pero fíjate que hasta la voz popular dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Claro, Eso es primero una lo malo toda la vida. barbaridad. Barbaridad. Claro, Sí, pero ¿eso es del género estúpido o no? Vamos, o sea, me sí. quedo en lo malo, porque más vale conocer lo malo. O sea, por favor, es que no hay ni malo ni bueno. Es que todo lo que hay es que la muerte de mi hijo no fue ni mala ni buena, simplemente fue y ya está. Es un hecho real que ocurrió y cada uno decide cómo afrontar y abrazar Exacto, ese hecho real. Se ha exacto. acabado. Si tú te tienes que separar de tu marido o de tu mujer, te separas. ¿Por qué? Pues porque no hay amor, porque no existe lo que hubo, porque a lo mejor no lo hubo nunca por 20.000, pero no te quedes ahí porque no lo estás sintiendo, pero estás pensando qué va a pasar con nuestros hijos, o pobrecita, pobrecita, lo mal que lo va a pasar, o mis padres qué van a decir, o mis amigos cómo tal. O sea, ¿a ti qué te Sí. importa lo que digan el resto? Si No no eres... estarán contigo en la hora de tu muerte diciendo, no, no, es que dejo de hacerlo por mí. Claro, pero Es si no que, eres fiel a ti, que el gran problema del ser humano hoy en día es que no es fiel a sí mismo. Vive en una mentira constante y de la Matrix ya hemos hablado muchas veces, Juan. No somos coherentes con nosotros mismos, no somos capaces. Preferimos estar muertos en vida. Entonces, cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, pues sales a la calle y a cualquiera le podías preguntar, porque todos están experimentando constantemente la muerte en vida. sí, Constantemente. Luján, constantemente. Yo estoy sí, cansado de salir a la calle y veo moribundos a punta pala, uno detrás de otro. O sea, imagínate las experiencias cercanas a la muerte que podíamos llenar informes y ujú, libros de gente que vive muerta. sí. ¿Me quieres contar tu experiencia cercana a la muerte? Pues sí, mira, pues yo me levanto cada mañana, pum, 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 pum. Joder, tío, estás listo de papeles. O sea, estás para la Sí, UCI. sí, Claro, sí. la sociedad hoy en día está para la UCI, totalmente. Entonces, claro, si no te enseñan desde pequeñito que no hay asignaturas en los colegios ni en las facultades a ser, pues te anclas en el tener, que es lo que te han enseñado. Porque Claro, ya sabemos que de 0 a 7 años el cognitivo no debe tocarse, porque el niño tiene que crecer y experimentar desde la propia experiencia vital, pero cada vez antes, y además los padres se sienten orgullosos de que sus hijos con 2 años, con 3 años sepan leer, sepan sumar, sepan hablar, sepan mi hijo, mi hijo, mi hijo. Tu hijo, perdón, se está perdiendo lo esencial de la vida. De 0 a 7 años, que es el sueño real que está viviendo ese niño que sí, trae su alma inculcado, se lo estáis quitando, se lo estáis borrando. Y a partir de ese momento os los lleváis al pensamiento y le decís lo que tiene que pensar. Encima se lo decís y los obligáis. Esto se hace así. ¿Por qué? Porque yo soy papá. Ah, vale, pues como mi papá me ha dicho que esto es así, pues yo me lo creo. Y al final vamos repitiendo generación tras generación siempre lo mismo, porque papá dijo que esto era así. Y ya está. Y yo me lo creí. Y no fui capaz en ningún momento de decirle a mi padre, oye, papá, tú cuando yo tenía 4 años me dijiste que esto era así. Pero yo tengo mis dudas, porque después he investigado, me han dicho tal, ¿y por qué no nos sentamos y lo hablamos? Tampoco somos capaces de hablar ni siquiera con sí. nuestros padres. Para empezar, porque nuestros padres ya ni siquiera ejercen como padres y madres. A mí me da una cosa cuando yo voy a facultades o a colegios a dar charlas y los chavales con 16, 17, 18 me manifiestan que sienten un vacío tremendo en sus casas porque no tienen el acompañamiento de mamá y de papá, que cuando necesitan hablar con ellos, porque también tienen problemas en su vida, a mí no me gusta llamarlos problemas, prefiero llamarlos circunstancias, y tienen días malos, y a lo mejor un examen no les ha salido mal, o a lo mejor la primera relación con el novieto o la novieta, pues la quieren compartir. Llegan a sus casas y mamá y papá nunca están, porque siempre están en su mentira.
Papá y mamá están mamá está en el teléfono hablando con las amigas de la fiesta que tienen el sábado y papá está viendo el partido de fútbol, que es mucho más importante que prestarle atención a sus hijos. Y hay una carencia de educación en cuanto a lo que es la responsabilidad de ser padres tremenda. Yo lo digo muchas veces y vuélveme a permitir que diga que ser padre no es echar un polvo. No, ser padre conlleva mucho más. Yo soy padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos. Y es mucho más. Y es hablar todos los días con ellos. Y yo cuando me separé de Luján, le dije a mis hijos, papá se marcha desde el físico, no va a estar más en este espacio, pero papá siempre va a estar y siempre va a ser para vosotros. Y siempre. Y mis hijas, cualquier cosa que les ocurra en su vida, llaman a su padre. Papi, ¿qué me ha pasado esto? Papi, hoy he recibido un WhatsApp de mi hija pegando gritos, papi, que ha aprobado el examen. Claro, pero mañana me puede llamar diciéndome, papá, tiene un problema y papá va a estar, papá lo va a dejar todo y va a atender a esa hija porque esa hija te necesita. Y ya puedo estar jugando el Real Madrid porque soy del Madrid, o puedo tener programada una partida de pádel porque me gusta, o puedo... Que mi hija es mi hija. Y yo no le voy a poner excusas. Pero hoy los padres no paran de poner excusas porque, claro, llegan cansados a casa, con 20.000 problemas, con 20.000 historias, están enfadados, a lo mejor, lógicamente, ya hay historias personales entre él y ella y él. Total, la vorágine del día que te absorbe, además te absorbe, Luján, tú lo sabes, como te metas en el circuito del sistema establecido, te absorbe, te borra, te elimina tu programa inicial, te introduce en el suyo y te conviertes en un robocito más. Y ya está. Y además, como todos son iguales, pues tengo un consuelo perfecto. No, fíjate lo que me ha pasado porque en mi trabajo, mi marido me ha dicho, me ha hecho. Ah, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo, porque fíjate, pero yo le dije. Entonces, las conversaciones que uno oye por la calle, yo que trabajo con muchas personas, con muchas parejas y tal, sois todos iguales. Y vuestros días son todos idénticos. Y siempre digo, si en vuestro día no hay algo diferente, algo estáis haciendo mal. Porque todos los días la vida te ofrece infinitas posibilidades de vivir algo distinto, de sentir más, de cantar, de bailar, de reír, de brincar y de llorar, que si toca llorar, se llora, no pasa nada. Llorar es tan bonito como reír, pero permítete también llorar. Coño, que es que ni siquiera sois capaces de llorar, porque a mí me enseñaron desde pequeñito que los hombres no lloran. Entonces yo tengo que aguantar, sea como sea, porque yo no puedo llorar. Y yo, como mujer, no puedo llorar porque muestro mi debilidad y si he tenido una bronca con mi marido, en lugar de llorar enfrente de él, me espero que se acueste, me meto en el cuarto de baño y me inflo de llorar para no mostrarle mi debilidad y que él se sienta por encima de mí. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde está el poder decirnos las cosas desde el cariño, desde el afecto y sobre todo desde el respeto? ¿Dónde está el respeto en esta sociedad? ¿Tampoco? Sí, sí. Pero yo creo que una cosa muy importante es que la gente no vive, porque o está recordando su pasado o está pensando en lo que harás mañana o no sé qué. Claro. Y ha dejado de vivir, ha dejado de experimentar ese día a día, no ve las flores porque es que pasa pensando en otra cosa, no los aromas, la luz, no lo vive, no sabes por dónde has caminado ni qué has hecho. Pues Luján, yo invito a todas estas personas que se vean conmigo una tarde a la planta de oncología pediátrica del hospital y que vean allí cuál es el presente más presente, cómo tiene un niño la capacidad de sonreírte desde el minuto 1, desde ese presente más presente, porque evidentemente ya no se acuerda del día anterior donde estuvo con unos dolores de barriguita tremendos, vomitando lo que no tenía que vomitar, ¿vale? Y ni está en que pasado mañana, a lo mejor, pues sus defensas se han ido al traste y aparece un mosquito y el mosquito le causa una infección y al tercer día se muere. Los niños no están ahí. Están en el presente. Tanto que nos hablamos de que tenemos que traernos a nuestro presente ese niño interior porque tenemos que seguir siendo niños, pero si no tenéis ni idea de lo que es ser un niño. Y de verdad, permitirme que os hable así y lo hago con todo el cariño y todo el amor del mundo. Pero a veces es que podíamos vivir, porque todos los que nos estáis oyendo, sois gente preciosa, sois gente maravillosa, sois gente estupenda, gente con un corazón brutal.
¿Por qué os dejáis que todo eso os lo metan en una cajita y os lo escondan y no permitís que aflore? Es que es precioso. Es que yo voy por la calle diciéndole a la gente, te amo. Y voy por la calle dándole abrazos a la gente más de 8 segundos, que es lo que dicen, porque la oxitocina, los corticoides, etc. Y a mí todo eso, la parte física, me parece cojonuda. Pero cuando abrazas desde un estado de conciencia diferente, cuando en ese abrazo entregas todo lo que tú eres, que en esencia eres amor, ahí se produce mucho más que un cambio hormonal. Ya os lo digo, yo que llevo 15 años abrazando. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Perdón, Luján? No, que es totalmente así. Y el poder terapéutico de un abrazo desde el corazón, es que es... Es brutal, Luján, es brutal. Es brutal. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora me quiero inventar, que además lo tengo previsto en la fundación, crear la receta del abrazo. Y le voy a proponer al hospital que los médicos receten, Sí, pero además, ¿no? de verdad, o sea, Es que es receta, te receto abrazos. Sí, sí. Además, todas las pastillas que necesites, ¿vale? Pero te voy a recetar y además te lo va a llevar en un papel recetado. Receta, un abrazo al día. O uno por la mañana, uno al mediodía y uno por la noche. Antes de desayunar, antes de almorzar y antes de cenar. Sí. Así es. Andrés, para terminar, ¿qué quisieras decirles a las personas que nos están viendo? Pues si no para de decir cosas. Pero así como resumen. Como resumen, pues la gran enseñanza de mi hijo fue a amar incondicionalmente. Y cuando pregunto quién dice te quiero, hay mucha gente que levanta el brazo. Cuando pregunto quién dice te amo, hay bastante menos gente que levanta el brazo. Pero cuando pregunto quién ama desde la incondicionalidad, casi nadie en una conferencia es capaz de levantar el brazo. Porque el ser humano absolutamente todo lo condiciona. Y cuando condicionas tu vida, condicionas tu libertad. Yo voy a terminar pidiéndote a ti que me estás oyendo que seas libre. Y para ser libre hay que tener mucha valentía. No significa enfrentarse con todo aquel que se te ponga por delante. No. Significa enfrentarse sin enfrentarse a ti. Porque lo único que impide tu libertad eres tú. Gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés. A ti, Luján. Y decir a todos los que nos estáis viendo que si queréis seguir a Andrés, lo podéis encontrar en Fundación Andrés Olivares. Fundación Olivares o en Piloto de Emociones. Bueno, esos dos, tanto la fundación como el blog personal, pues será un placer compartir con vosotros esos vuelos que de vez en cuando cuelgo y que podamos seguir compartiendo un crecimiento personal que tuve y que seguro que vosotros podéis tener sin ningún problema. No hace falta que se os muera un hijo para que algún día le digáis a alguien, tenéis delante al tío o a la tía más feliz del mundo, pero no ha hecho falta que mi hijo se muera, mi hijo sigue conmigo. Muchísimas gracias desde el corazón, Andrés. A ti siempre. Es un placer. A ti y a todos los que nos estáis oyendo, de verdad. Muchísimas gracias, un placer y un abrazo, un súper abrazo. Gracias.